A lo largo de toda la Escritura se nos enseña que la falta de buen juicio y prudencia son una causa muy importante por la que se generan conflictos o deterioro de las relaciones. No solo en la iglesia, sino también en las familias, en los lugares de trabajo, en las comunidades y en cualquier círculo social. Y esto, en muchas ocasiones, se debe a la necedad, la testarudez de las personas cuando son llevadas de su propio parecer. En nuestro devocional de hoy, el apóstol Pablo, a través de la instrucción que le dio a los corintios, también nos ayuda a nosotros a examinarnos y corregir para salir de esa obstinación y de esa necedad. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quiero compartir contigo lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Inicialmente, la primera parte de este versículo. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Los hermanos de Corinto venían en una fuerte discusión motivada por celos y envidias entre ellos. Así que el mandato de Pablo es volver a la sensatez y dejar a un lado su arrogancia y el orgullo que tenían encarnado en ellos debido a su egoísta autosuficiencia. Ellos estaban convencidos que eran los dueños de la sabiduría y los misterios de Dios y que su conducta era la correcta. Pablo discierne entonces cuán engañados están estos corintios, de modo que por el bien de ellos mismos, el apóstol los amonesta con este fuerte llamado de atención a que abandonen completamente estas formas pecaminosas de engañarse a ellos mismos. El hombre perpetuamente ha tenido esta inclinación a dejarse llevar de su parecer, creyendo siempre tener la razón en todo. De hecho, Isaías, el profeta, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Al igual que los pueblos a los que los profetizó Isaías y de la misma manera que los corintios, muchos cristianos el día de hoy también entran en conflicto con otros, porque constantemente se están autoengañando ellos mismos, creyendo que tienen el conocimiento y el entendimiento de todas las cosas, y aún en su posición más elevada que los demás, y por ello siempre tienen la razón. Y este tipo de personajes resultan en todas partes, tanto en la iglesia, como en la familia, como en la sociedad en general. Es más, creo que todos en algún momento hemos vivido en nuestros propios autoengaños, actuando y viviendo mal, creyendo que estamos bien. El punto es, ¿qué disposición tenemos para salir de ese autoengaño y reconocer que estamos equivocados? Y para esto es importante reconocer también que la verdadera sabiduría está en humillarse delante de Dios, como lo dice la segunda parte de este versículo 18. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Algunos filósofos famosos de la época del apóstol Pablo tenían ciertos dichos para referirse a aquellas personas que se creían saberlo todo, pero que finalmente su orgullo solo mostraba su propia necedad. Por ejemplo, Platón decía, el más sabio es el que se da cuenta de que no está lo suficientemente equipado para el estudio de la sabiduría. Quintiliano, un pedagogo del primer siglo, decía de ciertos estudiantes suyos incluso. Decía, habrían llegado a ser excelentes estudiantes si no hubieran estado convencidos de que eran muy sabios. Y un antiguo proverbio establecía lo siguiente, el que no sabe y no sabe que no sabe es un necio, evítale. El que no sabe y sabe que no sabe es un sabio, enséñale. Cierro estas citas. El apóstol Pablo comprendía que esto era lo que precisamente le pasaba a los corintios. Ellos estaban inmersos en las profundas aguas de la orgullosa sabiduría de los hombres. Pero en los asuntos de Dios, la única manera de llegar a saber algo es reconocer que no se sabe nada. El único acceso al conocimiento es reconocer y confesar nuestra propia ignorancia. Ellos estaban embotados de conocimiento y discernimiento, pero no según la revelación del Señor, sino conforme a los estándares del mundo, es decir, de aquellos que no conocen a Dios, o peor aún, están en contra de Dios. De manera que si ellos realmente quisieran tener la sabiduría que proviene del Señor y conocer su voluntad, drásticamente tienen que dejar su arrogancia intelectual a un lado y humillarse ante Dios asumiendo como si fueran ignorantes sin nada de conocimiento.
Amados, ninguna iglesia ni ningún cristiano individualmente va a tener un claro conocimiento de la voluntad de Dios para la congregación o para su propia vida en particular, si trae su mente y su corazón llenos de valores y conceptos mundanos y carnales. Y lamentablemente, muchas personas tienen esta postura frente a la palabra del Señor y sus propósitos. La Escritura dice que la iglesia se debe guiar de cierta manera, pero algunos líderes cambian estos principios por las ideas que ellos creen son convenientes. La Escritura dice también que la iglesia se debe distinguir por la humildad y el amor, pero algunos líderes consideran que las estrategias del marketing son mejores. Pero llevemos estos principios a los demás contextos de nuestras vidas, en los que la Escritura nos dice cómo debemos vivir, pero nosotros hacemos las cosas como creemos que están bien. Como esposos, como padres, como hijos, como ciudadanos, en fin. La Escritura nos marca las pautas de conducta para que los hogares, las familias y los individuos funcionen bien. Sin embargo, nosotros hacemos lo que bien nos parece y como resultado, hoy tenemos iglesias, hogares y familias destruidas y personas confundidas, incluso distanciadas del Señor gracias a su propia sabiduría. Así que, amados, si queremos recuperar el terreno y los valores que hemos perdido como iglesia, como familia, como sociedad y como cristianos en particular, es el momento de humillarnos ante el Señor, reconocer nuestra ignorancia y abrazar la sabiduría que proviene de lo alto. Vamos a darle gracias al gran Rey, hermanos. Señor Todopoderoso, Dios de poder y de bondad, que das fuerzas al débil, que acompañas al que se encuentra solo, que levantas al que está caído, que sanas al herido, que abrigas al que tiene frío y alimentas al que está hambriento y al sediento. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tus propósitos con nuestras vidas. Te rogamos, Padre bendito, que nos dé sabiduría para saber que no sabemos nada y que cuando manejamos nuestra vida según nuestro propio parecer, solo avanzamos hacia la destrucción o la frustración. Ayúdanos, Espíritu Santo, para tener la sensatez y la humildad de reconocer nuestra propia necedad y para creer que solo tú nos puedes guiar con sabiduría y entendimiento. Te lo agradecemos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo que me has escuchado en esta mañana, es nuestra oración que la palabra del Señor en estas pequeñas gotitas espirituales llegue a lo profundo de tu corazón. Medita en ella, reflexiona cómo está tu vida. Que este, al igual que todos los días, sea un día de reflexión y humillación ante la sabiduría y la gracia de nuestro Señor y Salvador, para que podamos salir de la obstinación y abracemos la sabiduría y la humildad de nuestro bendito Padre Celestial. Dios te bendiga, hermano. Comparte este mensaje.